Bueno, buenas tardes a todos y todas. Continuamos con el ciclo de entrevistas del CIEPE a distintos investigadores, intelectuales de América Latina y de Argentina. Hoy contamos con la presencia de un joven investigador, pero con una producción muy fecunda. Su nombre es Sebastián Schulz. Él es sociólogo, investigador del CIEPE, es becario doctoral del CONICET y especialista en China. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Constán. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, una alegría hacer estas charlas. Bueno, esperamos que sea fructífera, que podamos conversar temas en profundidad. Buenísimo, buenísimo, Sebastián. Bueno, largamos con algunos disparadores, algunas preguntas para que te sueltes sin que no sea muy esquemático, sino que puedas desplegar tus conocimientos y tus investigaciones. Sebastián, ¿cómo analizás vos el rol de China, de este gigante asiático, en el conflicto abierto en Ucrania? Bueno, primero es importante contextualizar, ¿no? Para analizar el rol que está jugando China, entender qué es lo que está en juego hoy en el llamado conflicto en Ucrania. eh, Porque, como ya lo hemos conversado otras veces, e incluso en el video anterior que vos conversaste con Walter también, un poco lo trabajaron, eh, hoy Ucrania es el territorio físico de una confrontación mucho más amplia que solo los estados ruso y ucraniano, sino que a priori, digamos, lo que se está librando es una batalla entre Rusia y la OTAN, digamos, como el brazo armado de las fuerzas globalistas que hoy están en el gobierno de los Estados Unidos y que han definido como prioridad estratégica una avanzada hacia el esquema multipolar que se viene consolidando desde 2008, 2012, 2014, digamos, con cada vez más fuerza, y en donde Rusia, tanto Rusia como China y otros actores están ganando cada vez más en grados de autonomía, de soberanía, de capacidad de decisión sobre sus políticas económicas y sociales internas y están proyectando poder en el plano global. Como parte de esa avanzada del globalismo sobre el multipolarismo, han definido a la región de Ucrania, digamos, del este europeo, que es una zona eh, estratégica para la alianza entre Rusia y China con Europa como uno de los focos centrales de conflicto junto con el Asia-Pacífico. Es decir, hay un juego a dos tandas en donde son las dos zonas que hoy están siendo eh, prioritarias en términos estratégicos, y ahí vemos lo de Ucrania por un lado y la cuestión Taiwán, la cuestión Hong Kong, los buques y los portaaviones norteamericanos transitando por las aguas territoriales chinas. Es decir, estamos viendo ese juego eh, en donde, digamos, vemos la batalla, en el caso específico de Ucrania, entre Rusia o la OTAN, y si nos vamos a un nivel de abstracción mucho más amplio, es esta disputa entre el unipolarismo con rasgos globalistas contra el multipolarismo, que en este caso expresa Rusia, y en donde China también juega en este juego. Entonces, si bien existen diferencias, porque el multipolarismo, como su nombre lo indica, hablamos de múltiples polos de poder, si bien hay una concordancia estratégica eh, en transitar hacia un mundo en donde haya pluriversidad de civilizaciones, pluriversidad de polos de poder con capacidad autónoma, soberana. Digamos, después al interior obviamente encontramos heterogeneidades, y en este caso la postura de China es mucho menos proclive al intervencionismo militar. Quizás, digamos, hay una menor ponderación del uso de la fuerza para resolver los conflictos, que quizás lo vemos en Rusia, en donde Rusia quizás sí tiene una historia de intervención mucho más amplia, digamos, de haber participado en guerras y bueno, de uno de los arsenales militares más importantes del mundo, y una capacidad de desplegar ese arsenal militar muy efectivo, digamos, incluso más efectivo que el norteamericano. Lo vimos en Siria, por ejemplo, en donde la intervención rusa permitió destrabar el conflicto. Eh, pero China, si bien no apoya
con fierros, digamos, no apoya militarmente la intervención en Ucrania. Sí, de hecho, bueno, los llamados al diálogo, los llamados a la paz, el llamado al cese de las hostilidades está en ese marco. Sí, digamos, está tomando una actitud mucho más activa en términos de posicionarse como mediador del conflicto, digamos, instando a las partes a encontrar una salida negociada, reconociendo las razones que tiene Rusia para desplegar el conflicto, es decir, China es consciente de lo que supondría una incorporación de Ucrania a la OTAN, lo sabe porque lo ha vivido, digamos, China ha sufrido la intervención occidental durante las guerras del opio, conoce lo que esa intervención podría producir y lo que en la presencia de arsenal nuclear y digamos, de tanques, de misiles de la OTAN en Ucrania podría significar para Rusia. China es consciente de eso y reconoce las razones que tiene Rusia. Por otro lado, está buscando una solución negociada e incluso esto es aceptado por las propias o parte del gobierno de Ucrania, que reconoce a China como un actor que podría ayudar a encontrar una salida al conflicto en contraposición a otros actores como por ejemplo los Estados Unidos, que constantemente, digamos, los Estados Unidos bajo el gobierno de Biden están tirando nafta al fuego, digamos, están todo el tiempo incitando, proveyendo de armas a Ucrania, agitando todavía más el conflicto e incluso, bueno, ahora también han avanzado en intentar responsabilizar a China, intentar denunciar que China está ayudando a Rusia, es decir, están intentando sabotear la estrategia china de buscar una salida diplomática. Por otro lado, a la par de la solución diplomática, bueno, China está jugando un rol fuerte para contrarrestar las sanciones que está estableciendo Occidente a Rusia, lo cual es parte de la guerra, digamos. La guerra nosotros la vemos en los medios de comunicación fuertemente en términos militares, pero hay todo otro componente de la guerra que es el aspecto económico, digamos, el hecho de bloquear la exportación de gas ruso a Europa, que no tiene otro objetivo que sino forzar a Alemania a comprar el gas norteamericano, un gas muchísimo más caro de producir y muchísimo más caro de transportar. Eh, las sanciones contra la moneda rusa, contra empresarios rusos. En ese marco, China hoy es un fuerte sostén de Rusia en ese sentido y también de una rediscusión del sistema monetario y financiero a nivel internacional. Un sistema monetario financiero que está en crisis, digamos, ya venía en crisis desde hace tiempo y lo vimos en la crisis financiera global de 2008, es decir, toda la arquitectura financiera que se montó después de la Segunda Guerra Mundial con el dólar como dólar como moneda de referencia y de reserva de valor a nivel global, sustentado primero en el patrón oro y después en el petrodólar. Hoy eso está en crisis porque está perdiendo, digamos, niveles de hegemonía a nivel global, producto del crecimiento de otras monedas, como incluso lo es el euro, pero cada vez más lo es el yuan, digamos, producto del crecimiento de la economía china. Hoy gran parte del comercio, si bien aún es mínimo, está creciendo el comercio que se realiza en yuanes. Y en ese marco, bueno, China está siendo parte de la rediscusión de este sistema monetario y financiero, lo vimos en la discusión de las reformas de la cuota del FMI, pero también en la discusión del sistema SWIFT, y acá no es solo China la que está jugando, lo vimos, por ejemplo, con Arabia Saudita, que en todo este proceso de rediscusión del sistema financiero y con las sanciones a Rusia en curso, Arabia Saudita afirma que está evaluando comerciar con China petróleo en yuanes, lo cual sería un golpe para el dólar como moneda de referencia global y el petróleo como sostén del dólar, es decir, el petróleo en el sentido del comercio de petróleo como una de las principales fuentes de energía a nivel global, digamos, ese petróleo que ha sostenido el valor del dólar, la legitimidad del dólar, la hegemonía del dólar, hoy está trasladándose al yuan, por lo menos a partir digamos, de la explicitación de Arabia Saudita de esta posible decisión, pero también, por ejemplo, de la India, que ha afirmado que está también evaluando comerciar energía y recursos con Rusia en monedas nacionales. Bueno, esto también es un espaldarazo de la India hacia la posición rusa, una India que
ha sido un aliado también histórico de Rusia, y que es parte también en este sentido del esquema de transición hacia la multipolaridad. En ese marco, bueno, China hoy tiene un papel muy destacado, pero es parte de toda una confrontación más general de la multipolaridad contra la unipolaridad globalista. Bien, muy claro, Seba. Una pregunta. ¿Vos creés que este apoyo implícito a la, y no una condena totalmente clara por parte de China a la respuesta rusa frente al avance de la OTAN y de las reacciones de capital que podemos llamar globalistas, también está vinculada con la situación en el propio mar de China, la situación con Taiwán y la ofensiva del AUKUS? ¿Cómo podés contarnos un poco sobre esa situación? ¿Cómo ves eso? Bueno, vos ahí con tu pregunta das en uno de los aspectos más importantes de esta disputa, porque en este proceso de consolidación, por lo menos económica de China, o en principio económica, eh, ahora, la cuestión económica no dice nada si eso no va acompañado de una estrategia de ganar grado de soberanía, autonomía, bienestar social en su pueblo, es decir, bueno, esa política que empieza por lo económico y que la permite posicionar a China como una de las principales economías del mundo, obviamente está sustentada en el fortalecimiento de sus rutas comerciales con el resto de los países de la región y con el resto de los países del mundo. Y obviamente y esto es parte de la estrategia, ¿no? Estrategia militar, pero también estrategia política. Cuando un actor está a la ofensiva, es decir, tiene iniciativa estratégica, y está, digamos, avanzando en condiciones de poder, obviamente lo que menos le interesa es que haya un rediseño abrupto y fuerte en el términos militares de esas condiciones que le permiten posicionarse como dominante. Es decir, para ser llanos, a China no le conviene hoy una escalada militar a gran escala, porque eso, digamos, iría en contra de su reposicionamiento como actor global en el plano económico y también en el resto de los planos, digamos. China sabe que ha iniciado un proceso de consolidación de su posición a nivel internacional, un proceso que por ahora no ha llevado o no se ha dado mediante cuestiones militares. Y digo por ahora porque después hay interpretaciones o posiciones respecto de que si China en algún momento va a utilizar la vía militar, que sostienen algunos. Yo en mi caso creo que no, porque no, o sea, China no lo ha usado a lo largo de su historia. Entiendo que no es una intención de China recurrir a la vía militar, sino profundizar por este proceso de construcción de una nueva arquitectura multipolar en términos globales por la vía pacífica. Eh, entonces, China no, o sea, no, por eso no acompaña también la posición rusa de avanzar hacia el plano bélico, porque sabe las consecuencias que eso puede tener, y por eso tampoco avanza, por ejemplo, en la reunificación con Taiwán por la vía militar. O incluso, digamos, la confrontación que tuvo con los globalistas en los últimos años en relación a Hong Kong. Es decir, los globalistas que si bien habían cedido la soberanía formal de Hong Kong en 1997, seguían con una fuerte presencia a través del control de la City financiera. Bueno, eso se terminó de transformar cuando China modifica la legislación de las elecciones de los representantes de Hong Kong en la China continental y en el gobierno de la propia ciudad, y China, el gobierno central de China avanza sobre Hong Kong mediante este tipo de vías y no mediante la intervención militar. Entonces, es cierto lo que vos decís, que por eso China no apoya, ni incluso creo que va a proveer de armas a Rusia, digamos. China no le interesa eso, a no ser que, bueno, estalle una confrontación global a gran escala que le obligue a China a ingresar en el conflicto, lo cual, ya te digo, sería una guerra pírrica de alguna manera para China, para Rusia y para el multipolarismo, ir a resolver este conflicto mediante esa vía. Y a su vez también porque, por ejemplo, lo vemos en el caso de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en donde Rusia ha reconocido la soberanía y la independencia de estas dos repúblicas, y China no se ha expedido al respecto. Incluso las veces que se ha expedido ha dicho que China no va a reconocer la soberanía porque
primero China lo trata como un asunto interno del Estado ucraniano, en donde por los principios de coexistencia pacífica que China reconoce, digamos, del espíritu de Bandung, la conferencia de Bandung de los no alineados, China tiene la política de no meterse y no intervenir en esos asuntos, y a su vez porque China sabe que si China, digamos, interviene en ese conflicto y reconoce la independencia, eso le puede traer conflictos o repercusiones en su Habilita propio la posibilidad territorio. sobre Taiwán. No solo sobre Taiwán. China es un país multiétnico, Claro. China es un país con 56 etnias que conviven en su territorio, y algunos grupos dentro de esas etnias son grupos separatistas, como por ejemplo en el Tíbet hay grupos separatistas que buscan la independencia del Tíbet, y hay grupos separatistas del movimiento del Turquestán Oriental, en donde muchos de esos grupos son terroristas, que buscan la independencia de la región oeste de Xinjiang de China. Bueno, si China habilita las pretensiones de Donetsk y Lugan, China teme que eso, digamos, le vuelva a su territorio con una escalada independentista del Tíbet y de Xinjiang, cosa que China no está dispuesta a aceptar porque China sostiene una política de integridad territorial y de unicidad de un Estado-nación multiétnico, es decir, donde convivan las etnias bajo el mismo Estado-nación. Perfecto, muy completa tu respuesta, Sebastián. Bueno, ahora para traerte a este lado del mundo, y para finalizar esta entrevista y que no se haga muy larga, ¿qué implica? Hace poco vos sacaste un artículo muy interesante respecto a las implicancias de la firma del memorándum para la incorporación plena de Argentina a la nueva ruta de la seda. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué implicancias puede traer para Argentina tanto como para América Latina esta firma? Bueno, bueno, creo que sí, creo que es algo muy importante y es algo que se estaba haciendo esperar, digamos, el ingreso de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, eh, porque bueno, el fortalecimiento de la relación bilateral entre Argentina y China es algo que se ha profundizado en los últimos años, a tono con el reposicionamiento de China a escala global. Digamos, recordemos que en 2004 Néstor Kirchner, Hu Jintao firman el acuerdo de cooperación estratégica o de asociación estratégica entre ambos países, lo que elevó a un nuevo nivel el vínculo bilateral, es decir, había una sintonía muy fuerte entre la conducción del Partido Comunista de China y el gobierno argentino durante Néstor Kirchner de hacia dónde debería dirigirse el vínculo entre los dos países, pero hacia dónde deberían pugnar estos dos países por reconfigurar el sistema internacional actual, y estamos hablando de 2004. Eso avanza todavía más en 2014, cuando se firma el convenio de asociación estratégica integral, es decir, que la alianza, el acuerdo, la asociación entre Argentina y China abarque todos los planos, no solo el económico, sino también el político, el tecnológico, el social, el cultural, el militar. Es decir, eso entiende China por una asociación estratégica integral, que fue la que firmó China con Argentina, que es una asociación, un tipo de asociación que China no tiene con todos los países, tiene con algunos países del mundo a los que China considera, digamos, uno de sus primeros niveles, no es el primero, como por ejemplo la asociación que China tiene con Rusia, pero es uno de los primeros niveles de asociación que China tiene con los países del mundo, el cual firmó con Argentina en 2014. En 2013 se había lanzado la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero a América Latina recién se incorpora, o por lo menos China la concibe a América Latina como parte de la iniciativa de la Ruta de la Seda en 2017, bajo la presidencia de Macri en Argentina, un Mauricio Macri que tenía las intenciones de fortalecer la relación económica con China, pero no mucho más allá de eso, es decir, los negocios. Los Macri y compañía eran conscientes que los negocios que podían hacer en China, por eso fortalecieron determinado tipo de negocios con China, pero no avanzaron hacia una cooperación estratégica en el plano internacional. En ese marco, cuando el gobierno de China anuncia que incorpora a América Latina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, distintos países de la región empiezan a formar parte de la iniciativa y digamos, hasta 2021 había 19 países que ya habían adherido, es decir, de 2007 a esta parte hubo una fuerte aceptación de la región a la Ruta de la Seda.
salvando, pero digamos, China era consciente de que faltaban los grandes, digamos, ni México, por distintas situaciones, ¿no? Ni México, ni Colombia, ni Brasil, ni Argentina, los cuatro grandes habían adherido a la iniciativa, y eso era un desafío que China tenía, y por eso China vio con muy buenos ojos cuando el Frente de Todos ganó las elecciones presidenciales, incluso con un programa de fuerte acercamiento con China. Ni bien asumió el gobierno, el actual embajador Sabino Vaca Narvaja y el propio canciller habían afirmado que Alberto iba a firmar el ingreso a Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Cuestión que se demoró por la pandemia, es decir, Alberto asumió y a los pocos meses se desató la pandemia. Recordemos que China ya tenía las fronteras cerradas de que antes en Argentina se cerraran las fronteras, por eso Alberto no pudo viajar a China a firmar el memorándum, por eso también se demoró la firma. Ni bien Alberto Fernández pudo viajar a China, que bueno, justo también coincidió con el aniversario de los 50 años de la relación bilateral, es decir, de los 50 años de que Argentina reconoce a la China continental como la legítima China. Eh, Alberto Fernández viajó a China y finalmente pudo firmar un memorándum de ingreso a la Franja de la Ruta que yo creo que tiene varias dimensiones clave, pero las voy a dividir en dos por una cuestión de tiempo. Por un lado, la cuestión económica, digamos, que es la que se hace más hincapié y que yo creo que es importante, porque si bien coincidimos que, digamos, la mayor parte de los analistas que ingresar a la iniciativa de la Franja de la Ruta o no, no te priva de las inversiones chinas. Es decir, inversiones chinas en Argentina hay desde hace muchos años y ha vivido cada vez más en el último tiempo. Inversiones estructurales y estratégicas en energías renovables, en energía nuclear, en represas hidroeléctricas, es decir, hay muchas inversiones chinas y cada vez más en Argentina. Ahora, el ingreso y por otro lado el comercio bilateral, es decir, lo que es importación y exportación, también ha crecido en los últimos años. Ahora, el ingreso a la ruta de la seda a todo esto le da un nuevo carácter, porque permite discutir a nivel de gobiernos el avance de estas inversiones y de este comercio, y por el otro lado poder discutir cuestiones estratégicas y estructurales, es decir, bueno, las cuestiones de energías renovables o de las energías como por ejemplo el litio, poder discutir a nivel de Estado la fabricación de baterías de litio en el país, es decir, agregar valor agregado, la política de transferencia tecnológica, discutir otras cuestiones en el plano económico y financiero, como por ejemplo el comercio bilateral en las divisas nacionales, o bueno, lo que fue explicitar en el memorándum la posibilidad de que China haga uso de derechos especiales de giro para ayudar a Argentina, en el caso del diferendo con el FMI, o la ampliación del swap de monedas, o una cosa que yo creo que es fundamental que ha conseguido el gobierno argentino, que es lograr que en el memorándum haya un compromiso de China de mejorar la composición de nuestra canasta exportadora, porque es una crítica y es una realidad que el comercio bilateral con China está fuertemente primarizado. Nosotros exportamos a China alimentos y recibimos productos tecnológicos. Eso que es una realidad, producto también de lo que varios hablan de la complementariedad de la economía, es decir, China necesita importar alimentos y los viene a buscar acá, digamos, los viene a buscar a América Latina, principalmente a Brasil y Argentina, y Uruguay en segunda medida, pero bueno, eso requiere diversificarla, requiere complejizarla, es decir, nosotros tenemos que agregar valor agregado a nuestras exportaciones a China y eso está reconocido en el memorándum. Es decir, bueno, por un lado tenemos... De alguna manera, este acuerdo entonces nos presenta muchas oportunidades, pero también varios desafíos. Bueno, por un lado, lo que yo te decía, esta cuestión económica, financiera, digamos, que es fundamental y que es muy importante. Pero por otro lado, está todo el debate geopolítico, es decir, bueno, la perspectiva de Argentina y de China de hacia dónde debe dirigirse el sistema internacional y lo que representa la Ruta de la Seda en este sentido, porque la Ruta de la Seda no es solo una iniciativa de cooperación económica, es decir, de bueno, yo te firmo para que China venga y me baje plata. Es pensar una nueva forma de cooperación a nivel internacional con otros principios distintos a los que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial y del consenso de Washington después de los 90. Es decir, la cooperación
norte, lo que se llamó la cooperación norte-sur, digamos, ¿no? Donde los países desarrollados dictaban la política económica de los países del sur y donde los acuerdos se hacían a base de imposición, de sanciones. Bueno, la Ruta de la Seda representa la posibilidad de legitimar otra forma de cooperación, de legitimar otro tipo de relaciones internacionales, y creo que la firma de Argentina, la Ruta de la Seda, significa, bueno, que uno de los países más importantes de América del Sur y de Latinoamérica en general respalda esta iniciativa, le da un fuerte apoyo, lo cual es fundamental para China, digamos, en un contexto de crisis estructural y sistémica del orden mundial, agravado por la pandemia de COVID-19, en donde está en discusión todo el sistema, desde la cuestión económica, la cuestión político-institucional, la cuestión civilizatoria, la cuestión ambiental. La firma del memorándum representa que Argentina está jugando en el tablero global, no es espectador, sino que está jugando, y está jugando donde tiene que jugar, que es fortalecer la multipolaridad. Buenísimo, bueno, muy claro, Sebastián. La verdad que bueno, creo que esta charla que nos das es muy enriquecedora para todos y todas los que lo escuchen. Así que, bueno, agradecerte y seguramente tendremos más encuentros en el futuro, Bueno, Sebastián. Cone, muchísimas Te mando- gracias, Juan, y un abrazo grande, y ojalá que podamos seguir con estas entrevistas. Buenísimo, muchas gracias a vos, Sebastián. Sebastián Bueno. Schulz, sociólogo, investigador del CIEPE. Un abrazo.